Hola. ¡Compañero! ¡Él! Uy, espera, macho, que me se corta. Pará que no se escucha. Ya. ¿Ahora me oyes bien? Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo anda, compañero? Bien, bien. Aquí estamos despidiendo las vacaciones, despidiendo, bueno, el verano no, aún nos quedan unos días, pero bueno, empieza el curso escolar, empieza uno a hacer planes y nada, sobrellevando la crisis sanitaria que nos toca vivir a nivel mundial, quiero decir, sobrellevando como buenamente puedo el trauma que yo creo que todos llevamos dentro, que tiene que ver con un año y medio de momento que ha sido muy duro. Pero bien, bien, haciendo planes, levantando la mirada. Bueno, qué contento. Bueno, ¿se te hizo difícil la pandemia, Ismael? Sí, ¿no? Tuviste bastante tiempo Sí, encerrado, me había dicho. sí, sí, se me hizo difícil, yo creo que como al común de los mortales, porque suponía, aun cuando uno vive en una situación privilegiada, porque yo creo que una de las cosas que reveló la pandemia es, pues eso, la forma tan desigual en la que unos y otros la hemos vivido. Y yo en ese sentido reconozco que soy un privilegiado que vive en una casa grande, que tenemos, bueno, unas condiciones de las que no todo el mundo ha podido disfrutar, pero lo llevé mal porque estaba, pues estaba acojonado, preocupado sobre todo por mis padres. Yo ya tengo una edad ya en la que mis padres tienen sus achaques y sus visitas al médico y sus cosas, y han sido, bueno, los mayores han sido los más vulnerables, los más expuestos, los más y nada, a mí no me gusta, yo a veces oigo a ciertas personas romantizar esto del confinamiento, del encierro, hablando de que ha sido una época maravillosa para componer, para compañeros de profesión, digo, ¿no? Para componer, para escribir y demás. A mí me parece que ha sido una mierda absoluta el confinamiento, pero bueno, era lo que correspondía también, por otro lado, ¿no? No, en ese sentido, era lo que tocaba, claro. Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno, la verdad es que, como decís vos, acá también la cosa fue muy dura. Para la Mm. gente más grande seguramente fue más todavía. Yo lo noto con mi madre y seguramente vos con los tuyos también. No es lo mismo estar encerrado cuando tenés 40, cuando tenés 30, que cuando tenés 70, ¿no? Los días son más importantes, los valoras más y a veces el efecto del encierro se siente más también en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, estamos saliendo acá. ¿Ya cómo está? ¿Ya la gente ya empezó a salir? Bueno, aquí llevamos ya el deshielo, desde hace tiempo lo vamos viendo y aquí el plan de vacunación ha funcionado muy bien, incluso contra el pronóstico de algunos agoreros que decían que no nos iba a dar tiempo y está vacunada más del 70%, aunque parece que la realidad indica que no es suficiente 70, hay que seguir con la vacunación y siguen, ya sigue, de hecho a un 72 se está vacunando, se está empezando a vacunar gente joven ya, gente muy joven. Eh, y bueno, sí se está viviendo una cierta relajación en lo que respecta a la tensión con la que hemos vivido en mucho tiempo, pero sigue habiendo muchos muertos, sigue habiendo un alto índice de hospitalizaciones, aunque ha bajado notablemente. Claro, exactamente, eso te iba a preguntar, ¿el número de contagiados por día y de muertos por día lo tenés más o menos o no? En España. Creo que por semana, en la última semana ha habido como 800 muertos, que son 100 muertos diarios, que es una barbaridad. Y el número yo creo que en la última semana ha habido cerca de 45.000 contagiados, que son pues unos 6.000 por día. Es alto, pero está alejado de los índices que hemos mantenido en tiempos no muy lejanos, sobre todo en un momento en el que los jóvenes empezaron a relajar, como es normal, de alguna manera, porque es que ha sido agotador, sí es que está siendo agotador y es normal, ¿no? Y es verdad que los jóvenes, que eran los que no estaban vacunados, sobre todo, pues empezaron a haber contagios entre ellos y demás, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, aun como subían los contagios, no tanto así, por suerte, la mortalidad, porque las vacunas Claro. funcionan y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no quiere decir que dejemos de cuidarnos, que dejemos que pensemos que esto ha terminado. Yo, fíjate, hace poco leía un tuit ingenuo mío que decía, ¿qué vais a hacer cuando la pandemia termine? Como si fuera esto un interruptor, ¿sabes? Que acaba, ya, será por finalizada.
y está claro que esto es un proceso largo, que evidentemente ya queda menos, hay que levantar el ánimo y la mirada, queda menos, pero aún queda. Queda, queda. Che, yo te quería preguntar, porque vos sabés que lo que he visto a partir de la pandemia es que un sector de la juventud se ha radicalizado por derecha. Pasa en la Argentina y quería saber si en España pasaba lo mismo, ¿no? Con la excusa de que se habían cercenado libertades individuales, lo que hemos visto acá es un fenómeno que no era común, que era la aparición de reaccionarios pequeños, jóvenes, algunos muy machistas, con un discurso de intolerancia, de odio, se montaron sobre la rebelión a las políticas de cuidado. Y tenía ganas de saber si era efectivamente un fenómeno global o era una cosa que nos pasaba solamente a los argentinos y a las argentinas. No lo sé, hay quien dice que sí, ¿no? Se ha cerrado un ciclo, por ejemplo en España, un ciclo que se cerró que empezó con el 15M, que supuso la irrupción de nuevas formaciones políticas, de nuevos liderazgos políticos, y que ahora ese ciclo se ha cerrado y que digamos que el péndulo va para otro lado. No sé si es tan así, ¿eh? No sé si la gente joven, yo creo que lo que la gente joven está es agotada, pero sí se ha dado una, y no sé si se está tan radicalizada en el sentido de que esté tan politizada. De hecho, yo creo que al menos en España, yo creo que la gente joven, así como el 15M supuso un acercamiento de los jóvenes a la política, yo creo ahora siento, esto es una percepción personal, que los jóvenes sienten que la realidad, que el debate está que todo está hiperpolitizado. Yo creo que ahora en ese movimiento pendular, ahora hay Un un reflujo. retroceso. Pero sí se ha dado una circunstancia, por ejemplo, yo que en Madrid hice campaña por la izquierda y la derecha ganó, la derecha más trumpista además, el sector del Partido Popular más trumpista, te das cuenta que mucha gente joven votó a la derecha, a esa derecha, y yo creo que tiene que ver, fíjate, hubo un momento en el que de repente la izquierda representaba la ley y el orden, que era llamar a cuidarse, llamar a obedecer las leyes, y la derecha era el gamberrismo político, en el que habría que abrir los bares, habría que abrirlo todo, daba igual, o sea, había una suerte de gamberrismo político y es verdad que hay una batalla cultural que quizá en ese sentido yo creo que sí deberíamos permanecer atentos porque quizás sí esté ganando la derecha a la hora de atraer a esos jóvenes, no tanto por un discurso estructurado político, sino a través de ese gamberrismo político, esa suerte de rebeldía, por así decirlo, malentendida a mi parecer, que les resulta quizá atractiva a muchos jóvenes. Sí, sí es posible. No sé si es ¿Y una la cuestión de cultura cómo? politización o de cansancio. ¿Y los sectores de la cultura cómo reaccionaron? ¿Aportaron a ese proceso? ¿Lo miraron de costado? Porque vos recién decías algo que acá también muchas veces se dice, ¿no? La musa de inspiración de la pandemia que ha permitido, algunos lo toman como algo positivo, otros como negativo. Yo lo que estoy viendo acá es que, más allá de que obviamente no se puede generalizar y hablar de los sectores de la cultura es injusto, porque hay de todo dentro de la cultura, estoy bastante crítico yo, pero de lo que está pasando, de los que están de este lado del río, digamos, ¿no? Tanto en términos académicos como culturales, o sea, estoy viendo como que hay una falta de novedades y quería saber cómo la veías vos, o sea, independientemente de que no te quiero condicionar con lo que te digo, pero lo que estoy viendo es que me parece que falta un poco más apelar una fibra de sensibilidad, porque una de las consecuencias de todo esto que uno ha visto acá es la construcción de un discurso muy insensible, de falta de empatía, de desprecio por el otro. Se empezó a ver, no es mayoritario, pero me parece que los anticuerpos de la sociedad, que en general suelen ser la cultura, las ciencias sociales, incluso un sector de las religiones o de la filosofía, están como un paso más atrás, me da la sensación, no sé cómo la estás viendo vos. Bueno, yo con respecto a eso de la insensibilidad y yo no sé si es también esto que puede resultar muy visible y muy ruidoso, al menos en España, yo no sé hasta qué punto, como decíamos antes, no sé si es mayoritario. O sea, yo quiero a mí me da por pensar a veces, que no sé si es un deseo o una realidad, que es más bien una reacción ante el cuestionamiento de un paradigma muy importante. Quiero decir, la pandemia lo que ha hecho ha sido poner en valor muchas cosas que a algunos le ponen nerviosos, que tiene que ver los servicios públicos, el bien común, bueno, tan es así que a nivel internacional Europa cambia de consigna y pasa de la austeridad a políticas un poco más socialdemócratas, si quieres, con keynesianas y demás.
Y eso yo creo que hay sectores que muy reaccionarios que lo ven tal y son muy virulentos, muy ruidosos, sobre todo en redes sociales y demás. Con respecto a la cultura, no sé, es que yo creo que quizá estamos viviendo un repliegue en muchos aspectos, hay una sensación de repliegue, de ciclo que ha terminado, y yo lo que sí a veces me da la sensación es que hay una falta fundamentalmente de valor de valentía, quiero decir, o sea, Ah, de coraje. la gente está acojonada, la gente está cansada, lo que te decía, siente que, que todo, que ese discurso, que ese debate efervescente que existía antes ya no resulta tan atractivo. Y luego también en nuestro sector, en el de la cultura, esto va a sonar un poco mal, pero yo creo que hay un punto de... Estamos en una economía de supervivencia. O sea, los músicos tocan, está muy mal las cosas. Está desapareciendo desde el tejido de los garitos de música en directo, de los bares y demás que han cerrado muchísimos, desde muchas empresas de sonido y de técnicos que han quebrado, gente que abandona el oficio. Tú imagínate toda esa gente que, no gente ya como yo o como otros artistas que tienen una capacidad para resistir un periodo largo de inactividad, sino mucha gente que, pues eso, que músicos de jazz que tocan en garitos, músicos de todo tipo que ahora se las han visto y se las ven para sobrevivir como buenamente pueda. Entonces yo no sé hasta qué punto eso también determina un poco el compromiso en lo que uno hace lo que puede, ¿no? En momentos así. Pero bueno, sí, sí, yo creo que hay un cierto miedo, hay un cierto eso, la sensación de eso, de cambio de ciclo, y sobre todo también eso, ese punto de batalla cultural que debíamos plantearnos desde nuestro lado. Es decir, no podemos estar solamente señalando el hecho de por qué los jóvenes se han vuelto de derecha. No, no, tendríamos que pensar también en qué momento, por qué no les seducen a los jóvenes, por qué no les emocionan, les ilusionan las propuestas políticas que se hacen desde la izquierda, por qué ese desencanto, más allá de que las maquinarias mediáticas funcionan de la hostia y están funcionando trabajan para alimentar ese desencanto, sin duda alguna, ¿no? Sí, acá lo vemos igual. Ah, yo lo estoy viendo exactamente igual. Exactamente igual. No tengo tanta información del mundo de la cultura, sí percibo efectivamente que hay como un bajón anímico como consecuencia Sí, de que se pierden oportunidades y que la gente que vive del arte tiene dificultades enormes para subsistir. La gente, aquí también lo que pasa es que la gente del arte, de la cultura, se ha sentido muy abandonada por este gobierno. O sea, la primera aparición que tuvo el ministro de Cultura aquí en España fue una aparición que fue totalmente desalentadora para nosotros, porque planteó una dicotomía totalmente tramposa en un contexto muy difícil. Dijo, primero tenemos que dar prioridad a la vida y luego a la cultura. Y no era esa, o sea, plantear ese dilema no es así, porque siempre va a estar la vida por delante, quiero decir, eso es incuestionable, pero el tejido laboral, la cultura, el tejido industrial, porque muchas veces decimos, hablemos de industria cultural para ver si así nos hacen caso, ¿sabes? Muchas veces. Eso sí. se va destejiendo, ¿no? Y en ese sentido, los ministros y la cultura ha sido como la última en ser tenida en cuenta. Y eso que hemos estado ahí, cuidado, más allá del compromiso, los músicos Ahora, hemos vos estado ya has ahí podido, haciendo streaming ya y has podido demás en empezar, vivo. claro, ya has podido iniciar giras, ¿no? Hacer conciertos. Sí, aquí se están haciendo conciertos, se están haciendo, sobre todo ahora que es verano, se han hecho muchos conciertos al aire libre, yo he hecho alguno, lo que pasa es que yo me planteé empezar la gira en octubre pensando, yo era demasiado optimista, yo pensé que en septiembre-octubre íbamos a estar viviendo con normalidad prácticamente y que los aforos iban a estar totalmente habilitados y no es así. Nosotros estamos en Madrid, los aforos son del 75%, pero en otras comunidades autónomas son del 50% y demás, y eso hay veces que hace insostenible pues una cierta estructura. Por ejemplo, yo quería hacer gira con toda la banda y no sé si No voy a puedo. poderme llevar toda la banda porque no salen los números. Entonces estoy probando, estamos todos en las mismas. Por eso cuando decía algo de hay un cierto desánimo, es que estamos en esas, tratando de ver cómo encajamos y cómo hacemos la gira. Entonces yo empiezo en octubre ahora en Gijón, en el Teatro Jovellanos, y estamos a un 75%. Y claro, esa diferencia la notamos desde el punto de vista económico a la hora de poder.
imagínate ya las obras de teatro y demás, que con mucha gente trabajando es difícil. Son tiempos difíciles para la cultura, sin duda. Sí, sin duda. Bueno, nada, vos sabés que acá se te quiere mucho, cada vez que decimos que vamos a hablar con vos, todas las compañeras, los compañeros te mandan muchos besos. Sos una persona que entró en la galería de los españoles ilustres, ¿no? Como Serrat, como Sabina, que yo sé que para vos son grandes compañeros también, y la verdad que vos, a pesar de ser más joven que ellos, has calado tan hondo en el pueblo argentino, se te quiere tanto, se te admira tanto, se te aprecia tanto, que para mí es un honor que te hayas tomado un tiempito. ¿Qué hora es allá en España? Son como las 12, ¿no? Las 12 menos 20, sí. Sí, sí, Oh, sí. He dejado dormida a la niña y no, pero encantado de hablar aquí. Sí, yo soy un tipo noctámbulo. O sea, mira. Bueno, no te pero, preocupes. nada, para nosotros es muy importante, la verdad, que te tomes este tiempo. A la Argentina, ¿cuándo tenés pensado venir? No se sabe tampoco, no es imposible pensar. Bueno, estamos dándole vueltas para, no en este año, yo creo que será después de vuestro verano, pero sí estamos haciendo ya planes. Queremos ir, yo lo echo mucho de menos. Me apetece mucho ir allí, me apetece volver a lugares a los que hace mucho tiempo que no volvemos también, hacer un recorrido por el interior, así que hace tiempo que Rosario, no. Córdoba. Sí, eso siempre, pero no, incluso más interior, incluso, que otras veces hemos tocado, nosotros hemos hecho giras que hemos tocado bueno, he tocado en todas las provincias. Pero bueno, haremos una primera visita en la que haremos quizá las ciudades más importantes después del verano y ojalá más adelante, un poco más adelante, podamos hacer. Tengo un proyecto así en la cabeza, no quiero adelantar mucho, pero que me gustaría hacer un recorrido bastante intenso por el país, porque yo qué sé, ojalá sea para celebrar pues eso, que la pandemia ha terminado como realmente queremos. Y ojalá, y también transmitir una cosa, yo creo, es verdad que supongo que allí como aquí os hacéis la pregunta de, ¿seremos mejores, seremos peores, saldremos mejores, saldremos peores? Y yo creo que en el discurso del saldremos peores, vamos a salir peor, esto es un desastre, hay una intención política también, ¿eh? Tiene que ver con eso, con el desencanto y con desilusionarse y con el abandono. Y yo creo que efectivamente hemos visto cosas que nos hacen pensar pues, que hay gente muy chunga y gente muy jodida en el mundo, que la pandemia los ha vuelto peores si cabe, pero también hemos visto en lo cotidiano actos de heroicidad que te reconcilian con el mundo. Hace nada fueron las Olimpiadas y había gestos, de repente la gente se emocionaba con cosas que no era tan habitual. O sea, de repente ver cómo la gente se emocionaba porque en una competición los perdedores celebraban la victoria del que había ganado de una forma. Pasaban cosas que lo que vienen a indicar es que la gente necesita, necesita positividad, necesita. Entonces, una llamada a que no decaiga el ánimo. Hay indicios, ¿por qué no? Aparte de que estamos atravesados por un trauma del que aún no somos conscientes. Quiere decir, ¿qué será de nosotros? Aún hay tiempo para ver qué será de nosotros. Esto saldrá más adelante y ¿por qué no pensar que podemos cambiar a mejor, coño? ¿Por qué no? No, sin duda. No, yo creo que para ir cerrando y no robarte más tiempo, yo creo que en algún momento, al principio de la pandemia, un sector de los intelectuales de la izquierda empezaron a plantear la posibilidad de construir un postcapitalismo con la pandemia y eso generó una reacción absolutamente contraria. Ahora, uno de los aprendizajes o de las conclusiones que uno debería sacar en este contexto es que rara vez en la historia de la humanidad hay acontecimientos que hacen que el rumbo vaya en una dirección o en otra. Muchas veces son, como decíamos recién, son flujos y reflujos, los caminos de los pueblos son zigzagueantes, aprendemos algunas cosas como consecuencia de un hecho traumático y desaprendemos otras, o sea, vemos muchos gestos de solidaridad y muchos gestos de egoísmo que se superponen. O sea, la historia no es lineal, ¿no? Y la mirada mecanicista de que determinado acontecimiento cambia para bien o para mal el rumbo de las cosas, me parece que es un simplismo que nos aleja de la búsqueda racional, porque si el día de mañana somos mejores como sociedad, no va a ser solo porque nos hayamos topado con un virus que nos cambió los hábitos, sino va a ser porque como comunidad aprendimos a que determinados valores son más importantes que otros y porque le encontramos al amor la vuelta para poder hacer eh, una forma de un vínculo, un tipo amoroso, digamos, más allá de que conozcas a alguien o no conozcas a alguien. A mí una de las cosas que más me gusta del discurso del socialismo es esta idea que a pesar de todas las críticas que uno le puede hacer, pero que en este sentido filosófico yo lo recupero,
es la idea de la fraternidad internacional, ¿no? La solidaridad internacional, de la amistad de los pueblos, de la construcción de un vínculo que va más allá de las cosas, de las relaciones económicas o incluso más allá de la ambición personal o del autointerés. Y eso se construye, Ismael, no es algo, no es algo que brote espontáneamente, ni que la clase social X adquiera conciencia como consecuencia de un hecho traumático, o que los pueblos superen determinados paradigmas y vayan hacia un estadio superior y más elevado de conciencia. Eso sucede solamente si entre todos trabajamos esas ideas y si podemos construirlas conscientemente, de manera militante, de manera constante y permanente. Así que ojalá que las cosas buenas de estos sirvan para el inicio de un proceso que devuelva a todos mayor felicidad y mayor niveles de igualdad. Sí, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, pero de la Segunda Guerra Mundial devino el estado del bienestar también y devinieron muchas cosas y esto es también, a ese tipo de traumas me refiero. Yo una de las cosas que Claro, veo muchas veces en Argentina es a muchos, me hace gracia por decir algo, a mucha gente que se queja de la ausencia del Estado, gente que en su vida ha trabajado por la construcción de un Estado, sino más bien al contrario, quiero decir, ha trabajado para boicotearlo, para que no exista, y ahora se quejan de que el Estado no estaba presente. Hombre, el Estado se construye, quiero decir, el Estado, la sanidad pública, los servicios públicos, las políticas sociales, se tienen que construir con el tiempo y con un proyecto y con una conciencia. A lo mejor hay gente que toma conciencia en este instante, no, lo que toda pasa esa es que gente. ahí el tema del estado de bienestar también, además del trauma de la Segunda Guerra, era la existencia del comunismo, ¿no? Como Sí. fantasma, que obligó a los sectores más conservadores y más capitalistas a ceder cuotas de bienestar para evitar que sus sociedades se rebelaran contra el sistema y se expandiera la mancha roja por el mapa. Sí, Cosa pero que hoy no hay. sí, pero el Sí. proyecto de una Europa que eso se ha desdibujado absolutamente, que es una de las tristezas que a mí, el caso, mira, el caso de Afganistán lo pone de relevancia, el hecho de pensar en Europa como una potencia civil, que en algún momento se habló de ella, ¿no? La potencia civil contra la potencia militar, que era Estados Unidos, ¿no? Que alguien definía que era Europa, decía alguien, ¿no? Donde los derechos humanos se defienden y tal. Y eso ha cambiado, ha cambiado. En Hungría están prohibiendo que se vendan ciertos libros en las cercanías de las iglesias y cosas así. Y se están haciendo leyes contra el aborto muy restrictivas, como está ocurriendo también en Estados Unidos y demás. Quiero decir, todo eso ha cambiado, pero yo creo que sí hay traumas que de alguna manera, ese, por ejemplo, tú hablabas del sentido de comunidad. Yo creo que el descubrir que tenemos vecinos, el, el, el el sentido de comunidad que se generó en los tiempos más difíciles del confinamiento, aquí, yo qué sé, los vecinos se organizaban para hacer desde bancos de alimento hasta para tocarle la puerta a la vecina mayor que no podía, que era dependiente de alguna manera y le llamaban. Y yo creo que eso también, la sensibilidad con respecto a los ancianos, aquí con los ancianos, la residencia de ancianos en Madrid especialmente ha sido devastador. Pensar cómo, de qué manera cómo hemos faltado un poco a la deuda que tenemos con nuestros mayores. Todo eso, de alguna manera, yo quiero pensar que eso está. Otra cosa es en qué momento saldrá, pero todas esas cosas yo quiero pensar que hay que repensarlas, ¿no? Es el sistema de privatización de las residencias de mayores, donde se les trata como mercancía prácticamente, ¿no? Residencias que no se han medicalizado, que incluso en mitad de cuando el gobierno de Madrid dijo que había que medicalizarlas, faltó a su compromiso. Todo eso yo quiero pensar, por más que haya vuelto a ganar la derecha en Madrid, que está ahí, y eso va a hacer, me gustaría pensar que de alguna manera nos va a hacer repensar nuestras relaciones entre unos y otros. No sé, quizá. Da mucho gusto escucharte. Bueno, Ismael, no te quiero sacar más tiempo acá, vos sabés que yo tengo 3 compromisos televisivos, son las 7 de la tarde, tengo que estar 7:30 en América, a las 9 en Crónica y a las 10 en C5N de la noche, con lo cual te imaginas que estoy de caravana, como dirían ustedes. Y Sí. nada, agradecerte muchísimo, muchísimo estos ratitos que te tomaste para charlar con nosotros, quiero que sepas que la gente acá te adora, están todos muy contentos cada vez que anunciás que vas a venir de gira y saber que tenés un amigo, un grupo de amigos y de amigas, no solamente en los que están conmigo, digamos, sino incluso en los que están en otros partidos políticos, que por ahí incluso no siendo de izquierda, pero valoran mucho tu sensibilidad artística
y eso para nosotros es tan importante porque encontrar un punto de unidad es muy difícil y vos muchas veces lo has logrado acá y yo creo que cada vez que venís lo lográs y es tan lindo tenerte que nada, que tengo la obligación moral de decírtelo. Así aparte Bueno, te obligo a que vengas rápido. bueno, muchas gracias. No, no, no hace falta obligarme. Yo, vamos, me voy de cabeza para allá porque allí he sido muy feliz. Sabes que gran parte de mis afectos están allí. He sido muy Claro. feliz y no dudo de que volveré a serlo. Así que, y eso, hay que seguir haciendo planes y entre nuestros planes está regresar y reencontrarnos y será una fiesta cuando lo hagamos, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ismael. Te mando Nada, un beso grande. un beso muy Usando fuerte, Leandro. Que todo vaya bien. Muchas Ánimo, gracias. ánimo con todo lo que te queda. Gracias. Saludo grande. Gracias, gracias. Gracias. Saludo Chao. a Néstor también. Un saludo a Néstor. Sí, sí. Chao.